Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Y mi número de teléfono para la mensajería de texto, 0426-565-1980, 0426-565-1980. Converso con Javier de la Era a propósito de la homosexualidad. Javier, en el segmento anterior cubrimos algunas de las hipotéticas causas biológicas de la conducta homosexual. Ahora nos corresponde entrar a algunas hipotéticas causas sociales que puedan propiciar la conducta homosexual. ¿Cuáles son algunas de esas? Bueno, fíjate, en primer lugar, no hay una respuesta clara. No hay una respuesta clara porque más o menos desde los años 70 hasta el presente ha disminuido muchísimo el volumen de la investigación sobre la conducta homosexual desde el momento en que se empezó a considerar como una orientación sexual y no una parafilia, no algo pertinente al mundo médico o al mundo psiquiátrico. Sin embargo, hay algunas hipótesis interesantes de cuáles pueden ser los factores ambientales que tienen un cierto peso. Si ya tú tienes un 30% de base genética y puede ocurrir, por ejemplo, que tú constitucionalmente tengas una voz muy fina, una voz menos grave de lo que es promedio para los varones en una sociedad, puede ocurrir que por un fenómeno de presión social, las personas que están a tu alrededor te empiecen a tratar de una manera muy diferente a como tratan a otros varones que tienen voz más grave. Y eso va creando una cierta incomodidad en tu persona. Si ocurre desde muy temprana edad, pues se ha planteado que esto puede tener cierta influencia en el desarrollo, en la cimentación de una tendencia homosexual. No solamente con la voz aguda en el caso de los hombres, sino con cualquier otro rasgo que se aproxime a o que se diferencie de la expectativa de virilidad de características propias masculinas que tiene la sociedad. Pero aquí estás tocando un tema interesante, porque yo no diría que la homosexualidad es necesariamente ausencia de virilidad. Es sencillamente, si yo soy homosexual, me gustan las personas de mi mismo sexo, sí, pero yo aún así puedo conservar la gran virilidad y hablar vestirme como un mero macho y hablar, cantar mariachi y tener la voz muy grave. No, claro que sí. O sea, el ser homosexual, y esto es una gran distorsión que hay en el entendimiento público de la homosexualidad. Sí. Yo diría que es más bien la minoría de homosexuales, hombres, los que quieren ser mujeres. La homosexualidad no es el deseo de ser el otro sexo, es la atracción física por el mismo sexo. Sí, evidentemente estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Estoy planteando un modelo teórico que se ha planteado en algún subgrupo de personas que desarrollan conducta homosexual. Se ha planteado, bueno, si tienen alguna característica que los separe del comportamiento promedio de los varones de una sociedad, probablemente eso va creando un contexto social diferente en la persona recibe un trato diferente tanto de su familia como de los que lo van conociendo y se va empujando, vamos a decir así, se va reforzando conducta de tipo homosexual, debido a que no se obtiene éxito en la conducta heterosexual. Ahora, esto no aplica a todo el mundo, tú lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos casos de personas de orientación homosexual, tanto mujeres como varones, que son aparentemente extremadamente viriles o extremadamente femeninas, y esto es de observación cotidiana. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de estas personas? La respuesta corta, no sabemos. Se sabe que hay un 30% de predisposición genética, pero no está muy claro cuáles son los factores ambientales que influyen presumiblemente desde muy pequeños para que se llegue finalmente a la orientación homosexual. Hay otro factor interesante que poca gente conoce, y es que la orientación sexual durante la vida sí puede cambiar. Y de hecho, espontáneamente, entre el 15 y el 30% de las personas que se autodefinen como homosexuales en algún momento de la vida se van a definir como heterosexuales. En el caso de los homosexuales estrictos, tanto varones como mujeres. Pero sospecho que habrá edades más maleables que otras. O sea, la verdad es que me resulta un poco en contra del sentido común, pero bueno, no siempre debemos confiar en el sentido común ni en la intuición. Pero mi sentido común me dice que una persona que ha sido heterosexual a los 70 años ya no se va a cambiar. Bueno, fíjate que en gran parte el sentido común tiene la razón, pero en parte se equivoca, porque si tú tomas la estadística, por ejemplo, de las personas homosexuales puras, por decirlo así, o sea que en todo momento de su vida solamente han tenido fantasías con personas de su mismo sexo y solamente han actuado
en base a esas fantasías, incluso esas personas que se consideran puramente homosexuales, el 2% cambia a un estilo heterosexual durante el transcurso de la vida. Independiente, y puede ser incluso a una edad tardía, puede ser a los 40, 50 años. Claro, esto es muy infrecuente, te estoy hablando de un 2%. En el caso de las personas que están dentro del espectro de conducta homosexual, pero que no son exclusivamente homosexuales, las personas que mencionábamos en el primer segmento, que pueden tener fantasías que van para ambos lados, pues ahí el rango de cambio es mucho mayor. Ahí entre el 15 y el 30% de esas personas pueden en algún momento de la vida definirse como hetero o en algún otro definirse como homosexuales. No se sabe muy bien cuáles son los factores ambientales que influyen en estos cambios. Claro, ahora que mencionas que sí hay posibilidad de cambio, esto tiene muchas implicaciones e incluso políticas. Nosotros en Venezuela y en Latinoamérica no lo vivimos tanto, pero en Estados Unidos, donde casi la mitad de la población es evangélica, y cuando digo evangélicos no son protestantes, sino la derecha evangélica de Estados Unidos, han crecido mucho políticamente, y un punto muy sensible entre ellos son algunos campos juveniles que se han creado para ahí llevar a los hijos de padres evangélicos que son homosexuales con la esperanza de someterlos a alguna forma de adoctrinamiento para que se vuelvan heterosexuales. Ellos lo llaman la deprogramación, y en buena medida recapitulan un viejo movimiento que hubo en los años 70 para convertir nuevamente a la religión convencional a aquellas personas que se habían metido en sectas religiosas y que, según el alegato de los familiares, habían entrado en sectas religiosas forzadamente por los líderes de estos cultos que ellos llamaban. Y esto ha generado mucha controversia porque la mayor parte de los intelectuales en Estados Unidos dicen esto no funciona así. O sea, por más que yo lleve a un muchacho homosexual a un campo y lo someta a imágenes o a actividades para tratar de convertirlo en heterosexual, eso no va a ser eficiente. ¿Qué tan eficiente puede ser eso en realidad? Bueno, fíjate, ciertamente la experiencia de esos campos de reeducación, esos campos de reeducación de la orientación sexual, pues en mi opinión ha sido muy lamentable. Hay muy poca realmente evidencia dura, evidencia científica de que algún procedimiento médico, algún procedimiento educacional o algún procedimiento incluso farmacológico pues pueda alterar significativamente la orientación sexual que una persona tiene. Lo que yo mencionaba anteriormente de cambios se refiere a cambios espontáneos, que todavía no sabemos por qué ocurre. Pero ellos sí parten de la premisa, o sea, esa es la base de la argumentación de ellos. Dicen, bueno, en primer lugar, sí se puede cambiar la orientación. Bueno, mira, hay un reducido número de estudios bien hechos, y hay uno muy controversial que se hizo hace pocos años, incluso creo que en el 2000-2001, el doctor Spitzer, un miembro de número de la Asociación Psiquiátrica Americana, él revisó un estudio de cerca de 300 personas homosexuales que ingresaron a un ministerio religioso, a un ministerio que ofrecía ayuda pastoral a personas homosexuales, y él encontró evidencia estadística que lo convenció de que 30% de esas personas habían logrado desarrollar un estilo de vida heterosexual y que habían dejado atrás. Eso fue muy controversial porque es casi desde los años 70 el primer estudio que se hacía con herramientas estadísticas serias, pues para ver si esto de verdad tenía alguna influencia, algún tipo de intervención ambiental en la orientación. Otros estudios más pequeños también han encontrado que si la persona está altamente motivada, no, esto nunca bajo obligación. Claro, va a depender de la voluntad. Exactamente. El problema en muchos de estos campos es que la vasta mayoría de quienes van no quieren dejar de ser por gay. supuesto, Ellos están muy contentos con la orientación que tienen. Y en ese caso nos salimos del terreno estrictamente pues científico y entramos al terreno de la moral y de la legalidad, o sea, de coaccionar a alguien para que haga algo que no quiere hacer. Yo creo que eso es bien cuestionable. Bueno, y que yo creo que recapitula una vieja crítica que desde la antipsiquiatría se le ha hecho a la psiquiatría, que es la coerción en muchos casos. Recuerdo el doctor Thomas Szasz siempre hizo mucho énfasis en esto, sí, de que bueno, él no estaba en contra propiamente de la psiquiatría, pero sí estaba en contra de la psiquiatría coercitiva, y estos campos bueno, fíjate, de entrenamiento tienen un gran elemento coercitivo. Fíjate, sí hay poca, pero hay evidencia de que si las personas están altamente motivadas, y hasta ahora la poca evidencia que hay se trata de personas motivadas religiosamente. Si la persona está altamente motivada, algún tipo de ayuda religiosa orientada a que pueda minimizar la conducta homosexual o incluso revertir a un estilo de vida heterosexual puede tener cierto grado
de éxito. Pero estos son estudios muy pequeños, repito. Esto no se puede argumentar como si ya fuera evidencia comprobada, como si ya fuera algo bien establecido. Y esto presupone que la persona tiene que estar altamente motivada. Pero yo aquí añadiría la pregunta fundamental, que la vamos a dejar para el segmento que viene. ¿Para qué cambiar la orientación sexual? O sea, si no es una enfermedad, ¿a cuenta de qué necesitamos cambiarla? Es decir, sencillamente un estilo de vida. No veo necesidad de incurrir en esto, pero quisiera dejar para el segmento que viene replantear el asunto de que, a pesar de que no es una enfermedad, y podemos estar de acuerdo que el DSM-4 en psiquiatría postula que no lo es, hay algún grupo de psiquiatras que dicen, bueno, aún si no es una enfermedad, quizás no es del todo un estilo de vida saludable, y dicen que los indicadores de las personas homosexuales en torno a algunos criterios fundamentales de salud mental y también física son menos óptimos que el de las personas heterosexuales. Eso es alguna hipótesis que se ha manejado ahí. Entonces quisiera preguntarte tu opinión al respecto para el segmento que viene. @GAndrade80 mi Twitter.